Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas aquí presentes y a las que nos están siguiendo por Instagram. Y agradecer también vuestra presencia y a la Facultad de Filosofía y Letras que siempre nos cede estos espacios. Antes de empezar, me gustaría mandar las condolencias y nuestro más cariñoso abrazo a la familia y a los amigos y amigas del joven fallecido ayer en esta misma facultad. Es triste cuando es una persona joven, con toda la vida por delante. Es muy doloroso e incomprensible estas pérdidas. Así que desde aquí nuestro abrazo a la familia, al profesorado de esta facultad y a los compañeros y compañeras. Bueno, dicho esto, hoy iniciamos un ciclo de conferencias, de 3 conferencias que se impartirán a lo largo de este mes de mayo dentro de la Escuela de Pensamiento Feminista María Teresa León. La primera nos la va a impartir Marta Madruga Bajo con el título de Filósofas en la Historia. La segunda estará a cargo de Nuria Coronado Sopeña, que nos hablará sobre las periodistas olvidadas, que también será nuestra Facultad de Filosofía. Y la última la impartirá María Jesús de la calle Velasco, que nos hablará sobre las pedagogas relevantes en la historia de la educación. Esta se va a impartir en la Facultad de Educación. De todas formas, ya hoy os iremos informando puntualmente de todas estas ponencias. Yo voy a hacer una breve introducción, muy breve, porque lo importante es que nos hable Marta, sobre, desde el Foro Feminista, qué pretendemos con este ciclo de ponencias. Y bueno, pues lo que pretendemos es recuperar y reconocer públicamente las figuras de aquellas mujeres que destacaron en diferentes ámbitos a pesar de todas las dificultades que vivieron para llevar a cabo sus cometidos. También queremos visibilizar lo que la historia oficial silenciaba y escondía sobre aquellas mujeres cuyo papel en esa época que se salía de sus cauces, prácticamente eran negadas. Y eran mujeres que intentaban proyectar su pensamiento, su compromiso para mejorar el futuro en beneficio de la sociedad. Y que, a su vez, demandaban el derecho a aprender, el derecho a enseñar, el derecho a definir un proyecto de vida contra el empeño del patriarcado por silenciarlas. Y por eso desde el Foro Feminista queremos poner nuestro granito de arena y recordar y rescatar a todas aquellas mujeres que a lo largo de la historia, en unos tiempos muy difíciles, pues dieron sus vidas un poco con una dificultad añadida, ¿no? Y entonces para eso tenemos aquí a Marta Madruga Bajo, que es doctora en Filosofía y Letras por las Universidades de Valladolid y Salamanca. Es miembro de la Cátedra de Estudios de Género de la Universidad de Valladolid e imparte filosofía al alumnado de secundaria, que afortunados ellos, tienen una profesora como Marta. No sé si ellos dirían lo mismo. Sí, pero... sí, seguro que sí. Su tesis doctoral, dirigida por Alicia Puleo en 2018, versó sobre el histórico seminario permanente Feminismo e Ilustración, creado por la filósofa y gran referente Celia Amorós. En 2020 publicó su libro Feminismo e Ilustración, un seminario fundacional, que por cierto tuvimos aquí el placer de que lo presentara en esta misma facultad hace 2 o 3 años. Hace mucho, sí. Sí, teníamos mascarilla. Exactamente, justo después de la pandemia. Exactamente, sí. Es autora también de un capítulo titulado Androcentrismo, del libro Ser Feminista, editado en 2020 para la celebración del 30 aniversario de la colección Feminismos de la editorial Carrera, de Alicia Puleo. Ha publicado también numerosos artículos en revistas de filosofía, como por ejemplo el que lleva por título Celia Amorós y el seminario Feminismo e Ilustración, líneas maestras del feminismo filosófico español, o la primera ola feminista de Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges, compañera feminista comprometida como ella sola, que ha dado innumerables charlas y conferencias sobre androcentrismo, la mercantilización del cuerpo de las mujeres, la explotación reproductiva, la pornografía como educación para la prostitución y trata,
y forma parte de la Asociación Feminista Leonesa Flora Tristán, de Adabas y de la Red Ecofeminista. Pues cuando quieras, Marta, todo tuyo. Adelante. Muchas gracias, Conchi. Bueno, yo quiero empezar también enviando un abrazo muy cariñoso a la familia del alumno fallecido aquí ayer, porque es una cosa que yo creo que, bueno, una muerte inesperada siempre nos sobrecoge. Entonces, bueno, desde aquí también mi cariño. Y lo siguiente ya es mi agradecimiento a Conchi y Nina, bueno, a todas mis amigas del Foro Feminista de Castilla y León, porque es un placer venir aquí a León, aunque solo sea por ver, hoy a León, perdón, desde León a Valladolid, aunque solo sea por veros. Bueno, pues voy a empezar, no sé muy bien exactamente qué es lo que esperáis, pero no voy a hacer exactamente lo contrario de un catálogo de mujeres filósofas. Lo que voy a intentar es explicar cuáles son las razones por las cuales las mujeres han desaparecido de la historia de la filosofía, que es un poco un reflejo de lo que ocurre en el resto de áreas del conocimiento, y cuáles son las razones por las cuales se puede explicar esta ausencia. Este año, este año porque la ley educativa que se está implantando, se está terminando de implantar en primaria, secundaria y bachillerato, claro, secundaria posobligatoria, la LOMLOE recoge por primera vez la coeducación como un objetivo prioritario y bueno, el hecho es que después de muchos años dando clase, es la primera vez que como profesora de filosofía tengo la obligación de explicar a 8 filósofas. No quiere decir que no las haya explicado antes, pero es la primera vez que están en el currículo y que forman parte del currículo. Supongo que todas las personas que estamos aquí, porque, bueno, pues si estamos aquí es por algo, ya sabemos que la razón por la cual se ha incorporado a este grupo de filósofas no es por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de que son filósofas. Y esto que seguramente a quienes estamos aquí nos parece una obviedad, os puedo asegurar que a mucha parte del profesorado no se lo parece tanto, no es tan obvio. Entonces, lo que quiero es, como estaba diciendo, subrayar por qué las filósofas, igual que las literatas, las científicas, bueno, en todas las historiadoras, en todas las ramas del conocimiento, por qué las mujeres tienen que estar incorporadas, tienen que formar parte de los currículos educativos. Porque cuando no se entiende por qué hay que hacer una cosa, suelen ocurrir dos cosas. O bien que no se hace, o bien que se hace mal. Y vais a entender qué es lo que quiero decir con esto. Por eso en lo que me voy a centrar es en los distintos mecanismos que se han aplicado a lo largo de la historia para excluir a las mujeres en mi área de conocimiento, que es la filosofía, en la historia de la filosofía. Y me voy a basar para ello, porque esto lleva ya mucho tiempo estudiado, no voy yo aquí a descubrir América, en un capítulo, sobre todo en un capítulo de la filósofa andaluza Rosalía Romero, que está publicado en esta obra de Alicia Puleo, que ya es del año 2008, El reto de la igualdad de género. Bueno, pues Rosalía Romero tiene en este libro un capítulo que se titula Historia de las filósofas, historia de su exclusión, y se centra en los siglos, bueno, desde el siglo XV al siglo XX. Voy a sostener, bueno, lo primero también que querría para plantear la cuestión es decir una cosa. La mayor parte de quienes conocemos a filósofas como Alain de Bose, Mary Wollstonecraft, las conocemos por sus aportaciones al feminismo, a la teoría feminista. Pero no todas las filósofas han hecho feminismo. Y esto es importante. Habría que distinguir entre filósofas feministas y filósofas, no quiero ser muy vulgar, pero filósofas a secas, que no han hecho, no han teorizado la cuestión de la igualdad entre los sexos. Ocurre que todas las filósofas, o bueno, las filósofas que han sido rescatadas, que lo han sido por supuesto por el feminismo, antes del siglo XX, todas han tematizado, han pensado la cuestión de la igualdad entre los sexos, la relación entre los sexos y el qué significaba ser mujeres. A partir del siglo XX las cosas cambian y no es ninguna tontería que así sea, porque el acceso a la educación en todos los niveles se universaliza, al menos en el mundo enriquecido. Con lo cual, a partir del siglo XX, digamos, las filósofas pueden permitirse el lujo de no ser feministas o de no declararse feministas o de no tematizar, no reflexionar acerca de las relaciones entre los sexos y del qué significa ser mujer. Lo que quiero sostener, a ver si soy capaz de hacerme entender, es que una de las razones principales por las cuales las filósofas son las grandes ausentes de la historia de la filosofía es precisamente por haber pensado, antes del siglo XX, por haber pensado la cuestión de la igualdad entre los sexos. Porque pensar las relaciones entre los sexos, pensar el qué representa ser mujer, no es
no es concebido por el discurso filosófico androcéntrico como parte de lo universal. Disculpad si aclaro conceptos que ya sabéis, pero prefiero asentar en los conceptos que voy a utilizar con claridad. El androcentrismo es la visión del mundo que identifica lo humano, lo genéricamente humano, con lo masculino, que ha considerado que el ser humano y que la experiencia masculina es la propia de la humanidad en su conjunto. El carácter del discurso filosófico es indudablemente androcéntrico, patriarcal, pero para lo que aquí nos interesa, patriarcal también, por supuesto, pero para lo que aquí nos interesa es androcéntrico, es decir, el sujeto que ha reflexionado y sobre el que se ha reflexionado en filosofía ha sido la mitad masculina de la humanidad. Por tanto, la reflexión acerca de las mujeres y la reflexión acerca de las relaciones entre los sexos se escapa de lo universal. Y por tanto, el que las filósofas hayan pensado las relaciones entre los sexos y la cuestión de la igualdad entre los sexos como no forma parte de algo que se considere propiamente humano y por tanto digno de ser protagonista del discurso filosófico, directamente se ha olvidado, se ha amputado. Claro, y podríamos pensar, ¿y por qué las mujeres filósofas antes del siglo XX pensaron la cuestión de la igualdad entre los sexos? Pues me voy a apropiar del título del segundo volumen de la gran obra filosófica feminista de Simone de Beauvoir, La experiencia vivida. Porque la experiencia de ser mujeres las obligaba inevitablemente a convertir en objeto de reflexión lo que representaba ser mujer en las sociedades en las que vivían. Entonces voy a hacer un recorrido desde el siglo XVII hasta el siglo XX y deliberadamente, ya os digo, si os perdéis, por favor interrumpidme y sin problema aclaro lo que haga falta. No voy a hacer, y esto lo hago deliberadamente, un recorrido cronológico siguiendo el tiempo, porque lo que me interesa destacar es que las experiencias vividas de las filósofas de las que voy a hablar y los mecanismos que se han aplicado para excluirlas del ámbito del conocimiento y por tanto de la historia de la filosofía son absolutamente recurrentes. Ocurren en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Por eso no voy a seguir un eje sistemático. De la primera filósofa que quiero hablaros es de una filósofa que yo conocí, por supuesto, después de terminar la carrera y estudiando al Seminario Permanente Feminismo e Ilustración. Es una filósofa francesa del siglo XVII, cuyo nombre es Gabrielle Souchon. No sé si os suena de algo. Souchon se escribe, para si queréis tomar nota. Souchon fue estudiada en el marco del Seminario Permanente Feminismo e Ilustración por una filósofa francesa, Séverine Aupré, que fue además la que se encargó de traducir alguna de las partes de su obra, porque su gran obra no está completamente traducida, desde luego ni siquiera a disposición del público, ni siquiera de quienes nos dedicamos a la filosofía en español. Bueno, Souchon escribe en el año 1693 una obra que se titula El Tratado sobre la Moral y la Política, y está dividida en tres partes. Es una obra enorme, vastísima, de unas 700 páginas, que está dividida o está formada por tres partes. La primera trata de la libertad, la segunda del conocimiento o del saber y la tercera de la libertad. Como podéis suponer, tanto libertad como conocimiento, como poder o autoridad, son cuestiones que, siendo mujer en el siglo XVII, le interpelan de una manera muy particular. En España, en el año 2020, se publicó la última parte de esta gran obra del Tratado sobre la Moral y la Política, que se titula, tiene un título largo, pero fijaos lo interesante del título, se titula Tratado sobre la felicidad, Tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconstancia que sin fundamento se atribuye a las mujeres. Esta es la última parte de este gran tratado. El tratado de Souchon tiene la forma de los grandes tratados políticos que se escriben en el momento. Para que os hagáis una idea, en el año 1651 es cuando se publica el Leviatán de Thomas Hobbes, que seguro que os suena. En el año 1690 es cuando se publican los dos tratados del gobierno civil de John Locke. Es decir, ella está escribiendo como escriben los filósofos contemporáneos que todas y todos conocemos, más allá incluso del ámbito estrictamente filosófico de quienes nos dedicamos a la filosofía. Bueno, pues esta obra, este tratado, lo publica bajo el seudónimo Aristófilo. Y aquí empiezo a hablar de un mecanismo de exclusión, uno de los mecanismos que se han utilizado y que son recurrentes y que se repiten para excluir a las mujeres.
la pseudonimia. Por supuesto, esto no solo ocurre en el ámbito filosófico, y seguro que hablar de esto a todas las personas que estáis aquí os remite a Fernán Caballero, ¿no? Por ejemplo, la literatura es algo, vamos, muy común. Bien, el hecho es que esta modalidad de exclusión, la pseudonimia, es una protección, porque el ser mujer condiciona no solo la posibilidad de acceder al conocimiento, como voy a exponer después, sino la posibilidad de dedicarse a reflexionar y a escribir, y desde luego la posibilidad de publicar. Son campos absolutamente vetados. Daos cuenta de que en el siglo XVII, Chuson nace en 1632 y muere en 1703. Las dos únicas posibilidades de vida legalmente reconocidas y viables para las mujeres eran o el matrimonio o la vida monástica. Ninguna otra opción era razonable. Bueno, pues Chuson, en su obra, conceptualiza tanto el matrimonio como la vida dedicada a la vida religiosa como dos, como una privación, no iba a decir limitación, es que limitación es poco, como una privación, como grandes obstáculos para la libertad de pensamiento y para la libertad de acción. Fijaos hasta qué punto la experiencia vivida casi inevitablemente tuvo que forzar a que produjera los textos que produjo, que Chuson, cuando muere su padre, es ingresada en un convento de monjas dominicas, del que rápidamente quiere huir, porque ella se da cuenta de que el monasterio tampoco es un lugar de libertad. El matrimonio no lo era, pero el monasterio desde luego tampoco. Entonces, tiene la valentía de solicitar al Papa en Roma la revocación de sus votos, que por supuesto, fijaos, su familia se entera de que ella ha solicitado la rescisión la revocación de los votos, y es la propia familia la que la denuncia ante el alto tribunal de Dijon, y entonces esta solicitud se paraliza, pero ella consigue, junto con otras monjas, volver a solicitar la petición, que por supuesto, cuando es atendida, se traduce en que en lugar de dejarla, digamos, en ese monasterio de las dominicas, la trasladan a otro monasterio, la trasladan a otro convento. Aún así, no ceja en su empeño, vuelve a solicitar la revocación de los votos, y en lo que se traduce al final es en lo que hoy podríamos llamar un arresto domiciliario, y la condenan a permanecer el resto de su vida encerrada en casa bajo la vigilancia de su madre, cosa que por otra parte seguramente a ella pues no le pareció ni tan mal, claro, porque era pues una opción bastante razonable. Bueno, no me digáis a mí que esta vida no tiene nada que ver, o bueno, tiene que tener que ver, obviamente, con un escrito que publica en 1693 que se titula Del celibato voluntario o la vida sin compromisos. Chuson conceptualiza el celibato, y así lo especifica, como un estado de neutralidad entre las dos alternativas legales viables, el matrimonio y la vida religiosa. De hecho, habla del celibato como el estado de las neutrales. La teoría, las reflexiones de Chuson, tal y como recoge Séverine Auffray, su probablemente máxima o primera estudiosa, por lo menos que yo conozca, es una reflexión acerca del estatuto de las mujeres como sujeto, del qué significa ser mujer, y del qué significa ser mujer en un mundo en el que ser mujer no es nada, bueno, sigue sin ser fácil, pero era especialmente difícil. Hay una cosa que también voy a repetir continuamente, y es que Chuson fue autodidacta. La mayor parte de las filósofas que produjeron estas reflexiones se formaron por sí mismas. A mí esto, cada vez que lo pienso, me parece que tiene un mérito extraordinario, porque de lo que estamos hablando es de que aprenden latín para leer a los clásicos y para escribir en latín. Aprenden griego por su cuenta. No sé si alguien ha estudiado algo de latín y griego, es extraordinariamente difícil. Aprenden griego para leer a los clásicos, entenderlos y divulgarlos. Bueno, pues ella es autodidacta. María Luisa Guerrero, que es la responsable de la edición de este tratado del que os hablaba, del tratado sobre la debilidad, la ligereza y la inconstancia que sin fundamento se atribuye a las mujeres, dice que este autodidactismo es realmente un misterio, porque las obras a las que ella tuvo acceso y con las que se formó no estaban al acceso de las monjas en sus conventos. Eran obras que estaban únicamente o que eran únicamente accesibles para los hombres. Es más, en este tratado, en la dedicatoria del tratado del que os voy a hablar, cuyo título es tan largo y no voy a repetir, la dedicatoria al lector dice explícitamente: no presento estas palabras como fruto del estudio, sino de su privación.
me parece una amargura, porque aquí tenemos otra modalidad explícita de exclusión, que es la expulsión, la prohibición de las mujeres al ámbito del conocimiento, la negación de los estudios. Como sabéis perfectamente, el acceso a los estudios reglados, normados, estaba prohibido para las mujeres hasta hace poquísimo. En muchos lugares del mundo sigue estando prohibido y en algunos lugares donde se había conquistado ese derecho, pues se está volviendo atrás, como sabéis. Siempre me acuerdo de las mujeres afganas, de nuestras hermanas afganas, como decimos nosotras. Bueno, es verdad, y también es importante destacar esto, que la prohibición del acceso al espacio del saber, de la transmisión del conocimiento a los lugares, digamos, donde está la cultura, no siempre fue explícita, y que hay muchas mujeres que, a pesar de las dificultades, como os estoy diciendo, acceden al conocimiento y que incluso tuvieron contacto con los grandes hombres, con los grandes filósofos del momento. Sin embargo, la animadversión de los hombres por las mujeres cultas pues tampoco tiene fecha, ni edad, ni desde luego caducidad. Es algo que se ha repetido a lo largo de la historia y que se ha manifestado desde estrategias, con distintas estrategias muy recurrentes, insisto, a lo largo de la historia, que van desde el rechazo explícito, desde la difamación, desde el insulto, desde la calumnia, la ridiculización, el desprestigio, y hay un argumento que es estrella, que es el argumento de la masculinización. Casi todas las mujeres sabias, las mujeres cultas que se dedicaban a la cultura, eran acusadas de perder su sexo. Podían acceder a la cultura a condición de perder su sexo. Yo siempre que digo esto me acuerdo de la polémica, de la que podríamos hablar también mucho, cuando Emilia Pardo Bazán, me salgo de la filosofía, pero en realidad no me salgo porque la filosofía está en todas partes, la polémica cuando Emilia Pardo Bazán se postula para ingresar en la Real Academia. Los insultos que recibió por parte de grandísimos literatos a los que todas y todos hemos leído son atroces, y de lo que se le acusaba era precisamente de esto, ¿no? De su masculinización, de la condición de perder su sexo. Mirad, el gran filósofo Immanuel Kant, del que seguro que habéis oído hablar, porque además este año se celebra el tercer centenario de su nacimiento. Entonces hay un montón de información sobre Kant, de actos sobre Kant, fuera del ámbito filosófico. Sin ir más lejos, Televisión Española emitió un Documentos TV sobre la figura de Kant, que es un filósofo que es verdad que es muy importante. Bueno, pues el gran filósofo, tan importante, escribe en una obra de la que me habéis oído hablar muchas veces, que escribe en el año 1784, Las observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime, que recoge unas conceptualizaciones extraordinarias sobre las mujeres. Dice esto: una mujer que tenga la cabeza llena de griego, como la señora Dacier, o que sostenga discusiones profundas sobre mecánica, como la marquesa de Châtelet, debería además tener barba, porque así expresarían más claramente la imagen de pensamiento sesudo por el que se esfuerzan. Solo le falta apostillar por el que se esfuerzan y que no lo consiguen. Bueno, pues tengo que decir que la marquesa de Châtelet, Émilie de Châtelet, es una filósofa del siglo XVIII, brillante absolutamente, que no hace ni más ni menos que traducir la obra de Newton, los Principia de Newton. Sabéis que Newton escribe una gran obra que se titula Principios matemáticos de filosofía natural, porque la filosofía hasta el siglo XIX es un poco el saber, engloba todas las disciplinas. Bueno, pues traduce la obra de Newton, los Principia de Newton, divulga tratados dificilísimos, os tengo que decir, de metafísica, por ejemplo, de otro de los grandes filósofos ilustrados, el alemán Gottfried Leibniz, y publica ella misma en 1740 Las instituciones de física, que es una obra de física, donde divulga conceptos de cálculo diferencial, cálculo integral. Digamos que lo que hace es asimilar la gran obra de Newton, la física que a día de hoy es la que se estudia, mi alumnado es la física que estudia fundamentalmente en los centros educativos, entenderla, asimilarla y divulgarla, porque a la mayor parte de los intelectuales con los que ella tenía contacto, de los que se rodeaba, le parecían reflexiones extraordinariamente difíciles. Esta es a la mujer a la que le faltaba la barba, ¿no? Para que os deis cuenta de los mecanismos que se han utilizado explícitamente.
Bien, el hecho es que el momento del que estamos hablando, las mujeres no tenían acceso al conocimiento, eran expulsadas del lugar del conocimiento, y la mayor parte de las mujeres de las que yo os voy a hablar eran mujeres cultas porque tuvieron la enorme suerte de tener padres que no solo no les prohibieron el acceso al conocimiento, sino que les proveyeron de una educación bastante refinada y bastante compleja. Y aquí quiero hablaros de una grandísima desconocida, una filósofa española. Voy un poquito atrás en el tiempo y nos situamos en la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XVII. Una filósofa española, digo, que es extraordinariamente desconocida y que se llama Oliba Sabuco. ¿Alguien ha oído hablar de Oliba Sabuco? Bueno, pues veréis lo que hace Oliba Sabuco. Oliba Sabuco escribe escribe y publica en el año 1587 la nueva filosofía de la naturaleza del hombre. Y aquí quiero hablar de otra modalidad de exclusión, otro mecanismo que se aplica para expulsar a las filósofas de las genealogías filosóficas, que es la cuestión de la autoría. La negación de la autoría, es decir, la negación de que hayan sido ellas las autoras de las obras, o como mínimo el cuestionamiento. De esto podríamos hablar también muchísimo, pero quiero centrarme en el caso de Oliba Sabuco, porque es un caso, creo que muy significativo. Mirad, desde el año 1587, que es cuando se publica la obra, hasta el año 1966, no me equivoco con las fechas, que a mí los números a veces me bailan, estoy diciendo lo que quiero decir, desde 1587 hasta 1966 no se dudó de la autoría de Oliba Sabuco. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió que en el año 1903 el registrador de la propiedad de Alcaraz, que era el lugar donde ella había vivido, ella era una filósofa que nació, vivió y desarrolló toda su vida en Alcaraz, que está en la provincia de lo que hoy es Albacete. El registrador de la propiedad de Alcaraz en el año 1903 encontró unos documentos privados que había escrito Miguel Sabuco, donde Miguel Sabuco es el padre de Oliba Sabuco, donde se atribuía a sí mismo la autoría de la obra, y decía: en realidad la escribí yo, pero permití que mi hija la escribiera y la publicara para darle honra. Es verdad que, porque esta mujer ha sido muy misteriosa, daos cuenta de que recuperar los trabajos de estas filósofas ha requerido y requiere un trabajo arqueológico extraordinario, de bucear en los archivos para encontrar documentos que no son conocidos. Bueno, pues en los primeros 2000 se encuentra también otro documento escrito por la propia Oliba y por su esposo, Acacio Buedo, donde niegan, ella misma, la propia Oliba, se retracta, niega la autoría de la obra, dice que ella no fue la escritora. Claro, esto podría decir, bueno, pues vale, pues no las podríamos decir, pues ya está, son documentos oficiales. Bueno, como mínimo, habría que reflexionar acerca de la verosimilitud de estas retractaciones, porque lo que sí que sabemos, y así consta en la propia obra que se mantiene publicada, es que supongo que sabéis que para publicar obras en el siglo XVI había que solicitar la licencia al rey. En el año 1587, Oliba Sabuco solicita al rey Felipe II licencia para publicar esa obra y a su nombre. Y el rey Felipe II se la concede. Le concede la licencia, y la licencia de hecho está a su nombre completo, que es Oliba Sabuco de Nantes y Barrera. Y así figura. La obra, de hecho, comienza con 2 cartas, como era prescriptivo, 2 dedicatorias, 2 cartas, una dirigida al rey Felipe II y otra dirigida, bueno, al presidente de Castilla y del Consejo de Estado. Y en la carta dedicatoria que dirige a Felipe II al rey dice lo siguiente: y aunque la cesárea majestad tenga dedicados muchos libros de hombres, a lo menos de mujeres pocos y raros, y ninguno de esta materia. Tan extraño y nuevo es el libro cuanto es el autor. Esto figura en la edición que se ha mantenido desde el origen hasta 1966. Y sigue: trata del conocimiento de sí mismo y da doctrina para conocerse y entenderse el hombre a sí mismo y a su naturaleza, y para saber las causas naturales por qué vive y por qué muere o enferma. Tiene muchos y grandes avisos para librarse de la muerte violenta. ¿Dónde estamos? Lo que estamos es ante un tratado médico-filosófico. Lo que está sosteniendo Oliba Sabuco es un tratado de medicina y también de filosofía, porque van
estrechamente unidas, y lo está escribiendo y publicando en la segunda mitad del siglo XVI, que es un momento en que la Inquisición funciona, como sabéis, en España a pleno rendimiento. Es la España de la Contrarreforma, y la Inquisición, como sabéis, no tiene piedad, y la Inquisición, como sabéis, tiene como uno de sus principales objetivos a las mujeres que practican la medicina. De hecho, son pensadas como sanadoras. Estamos en el momento de la caza de brujas. Las mujeres sanadoras son conceptualizadas como brujas, y esta idea es compartida por médicos, por magistrados y por clérigos, porque seguro que sabéis que el martillo de brujas, el martillo de las brujas, el Malleus Maleficarum, fue un texto escrito por dos monjes dominicos, Kramer y Sprenger, que fue publicado por primera vez en Estrasburgo en el año 1457. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque el martillo de las brujas lo tenemos que entender necesariamente con un fenómeno muy importante que está ocurriendo en Europa desde el siglo XVI y durante el siglo XVII, que es la querelle des femmes, la querella de las damas, cuya primera escritora, quien la inaugura, es otra teórica, otra filósofa, otra escritora que conocéis, Christine de Pisan. Para que os hagáis una idea, Pisan escribe La ciudad de las damas en el año 1405, la acaba de publicar. Se inicia una gran polémica en toda Europa acerca fundamentalmente de la dignidad y de la humanidad de las mujeres. Y el fundamental objetivo de la querella de las mujeres, de la querella de las damas, es desidentificar a las mujeres con el mal, que es exactamente en lo que se empeña el martillo de brujas, bueno, la Iglesia y la Inquisición, en definitiva. Por tanto, la querelle des femmes tenemos que entenderla, todos los discursos, la querella de las damas, la tenemos que entender como una contraargumentación, la que se produce en el siglo XVII, XVI y XVII, como una contraargumentación a todas las afirmaciones contenidas en el martillo de las brujas, que era un manual para cazar brujas, literalmente, ¿no? Bien, en este contexto, como mínimo resulta cuestionable la excusa que el padre de Oliba Sabuco puso para atribuirse la autoría, porque desde luego un libro de estas características escrito por una mujer no le daba honra, ni muchísimo menos. Más bien lo contrario, eso como mínimo. Pero es que además hay otra cuestión que nos tiene que hacer plantearnos la verosimilitud no solo del documento de Miguel Sabuco, sino la propia retractación de Oliba Sabuco, y que tiene que ver con el propio contenido de la obra, porque el tratado, la nueva filosofía de la naturaleza del hombre, que es, como digo, un tratado médico-filosófico, contiene una versión alternativa a la teoría y la práctica médicas oficiales, que son las tradicionales, que se basan en las ideas de Aristóteles y de Galeno, y que son además practicadas por, seguramente conocéis, a Juan de Huarte. Juan Huarte es el médico vitalicio de Sevilla y tiene muchísima importancia, escribe un tratado muy importante, por lo menos, que tiene muchísimo éxito no solo en España, sino fuera de España, y fue traducido a muchos idiomas fuera de nuestro país. Lo que ocurre es que la medicina tradicional y la versión tradicional de la medicina y la práctica médica, que es la que representa Juan de Huarte y es la que es la versión oficial, no solo tradicional, sino oficial, sostiene cosas como, por ejemplo, que todas las enfermedades femeninas radican en el útero, tienen como causa el útero. Afirmación, por cierto, que se mantuvo hasta el siglo XX, hasta antes de ayer. Sigmund Freud es el que habló de la histeria. Bueno, no me quiero ir por las ramas, que tiendo a la extensión y quiero perforar, quiero ir al fondo de la cuestión. Esta es una idea típica de la versión tradicional, de la visión oficial. Y otra idea muy importante es la participación de las mujeres en la reproducción de la especie, que, como seguro que sabéis, desde Aristóteles se sostenía que las mujeres no eran las, digamos, para que me entendáis así muy simplemente, las que transmitían la esencia de la humanidad, el alma, por así decir, se dirá en la Edad Media, la forma en la terminología aristotélica. Lo que hace la transmisión, digamos, de la humanidad desde los progenitores a las criaturas procede única y exclusivamente del macho de la especie, del hombre. Bueno, pues Juan de Huarte lo que sostiene es que en la reproducción de la especie
mujeres y hombres intervienen con fluidos, pero el fluido superior es el del hombre y el fluido inferior es el de la mujer. De manera tal que cuando una criatura nace poco inteligente, se explica, por increíble que os parezca esto, lo podéis leer donde queráis, cuando una criatura nace poco inteligente, se demuestra el predominio del fluido femenino. Y por contra, cuando la criatura es extraordinariamente ingeniosa, lo que se demuestra es la predominancia del esperma masculino. Esta teoría es la que le servirá a Juan de Huarte para una cosa muy importante, porque si os dais cuenta, a partir del siglo XVII es cuando los médicos son profesionales. Es el momento en el que se está profesionando la medicina, se está creando un cuerpo profesional de médicos. Iba a decir y médicas por la tendencia, pero no, solo de médicos. Es un cuerpo profesional de medicina, de médicos. Y lo que ocurre es que la propuesta de Juan de Huarte, basándose en la teoría médica, es que quienes deben concertar los matrimonios no son los padres, sino los médicos, porque así garantizarían que las criaturas fueran extraordinariamente sanas en lo intelectual y también en lo físico, ¿no? Necesito hacer una precisión porque si no, no quiero que se me olvide y me parece muy importante. Quienes me conocéis ya sabéis casi lo que voy a decir. Ninguna, ni una sola de las afirmaciones que se han escrito y proferido acerca de las mujeres en la historia del pensamiento, ni una sola de ellas es gratuita. Siempre que se ha pensado a las mujeres, siempre que se ha definido a las mujeres, siempre que se ha conceptualizado a las mujeres, siempre ha sido con la intención política de legitimar, de justificar su dominación y su subordinación. Ninguna afirmación es gratuita, es fruto del contexto. Siempre hay una intención política detrás, que es su encierro, su expulsión de lo público y su subordinación dentro de lo social, de lo político y del conjunto de la humanidad, podríamos decir. Bien, lo que defiende Oliva Sabuco, como os podéis imaginar, el contenido de su nueva filosofía es bien diferente. Ella es muy crítica con esta idea de que las enfermedades, todas las enfermedades de las mujeres derivan del útero y desde luego su teoría sostiene la igualdad de importancia, podríamos decir, de calidad de los fluidos masculino y femenino que intervienen en la reproducción de la especie. De manera que ella sostiene que no hay ninguna forma de demostrar, de constatar que cuando una criatura carece de ingenio es por el predominio del esperma femenino. De la misma manera que no se puede justificar la inteligencia de los hombres y de las mujeres en función del predominio del esperma masculino, ¿no? Bien, esta teoría médica es la que está en la base de las recomendaciones que Oliva Sabuco hace para la concertación de matrimonios, bueno, para quien va a contraer matrimonio, porque estas recomendaciones Oliva Sabuco no las dirige al padre, que es el responsable de concertar los matrimonios, sino al hombre y a la mujer que van a compartir su vida, en definitiva. La teoría médica Oliva Sabuco y la filosofía médica la está utilizando para defender la capacidad intelectual de las mujeres y para promover, en definitiva, un cambio importante en su forma de vida, en sus condiciones de vida, porque ya sabemos todas lo que representaba el matrimonio. Por tanto, la obra de Oliva Sabuco contiene una crítica profunda a la profesión médica, velada, porque no lo dice explícitamente, no lo dice tú, Juan Huarte, pero se desprende de ello, ¿no? Una crítica a la profesión médica y una crítica a la genealogía patriarcal, a la idea de que el hombre es el que transmite el alma, el que transmite la humanidad y por eso tiene que darnos el apellido, el patrimonio, etcétera, etcétera. Bien, los contenidos que Oliva Sabuco está tratando en esta obra, digamos que, por decirlo así muy llanamente, le daban todas las papeletas para ser objetivo de la Inquisición. Entonces yo creo que tiene bastante sentido o se puede explicar de una manera bastante razonable el hecho de que Oliva Sabuco ella misma, junto con su esposo, se retractara de haber escrito esa obra. Era bastante fácil que pudiera ser perseguida, acusada de bruja y perseguida por la Inquisición. Quiero deciros que a Oliva Sabuco la ha recuperado en España, sobre todo la mujer a la que me refería antes, la filósofa sevillana Rosalía Romero, que escribió un libro sobre Oliva
Sabuco, que se publicó en el año 2008, recuperando la figura de, como reza el subtítulo, una filósofa renacentista, extraordinariamente desconocida, y desde luego de manera muy desmerecida. Bien, otra idea que quiero sostener aquí es que muchas de las filósofas que produjeron reflexiones importantísimas a lo largo de la historia de la filosofía defendieron tesis que no eran, digamos, la versión oficial, la visión oficial. Defendían tesis alternativas. Por ejemplo, para ser breve y no entretenerme, a partir del siglo XVII la visión que se impone es la visión mecanicista del mundo, el universo máquina. La naturaleza es una gran máquina y esta visión mecanicista implica lo que llamamos en filosofía un dualismo antropológico, es decir, la idea de que el cuerpo y el espíritu son dos realidades absolutamente heterogéneas. La materia y el alma, la materia y el espíritu son dos sustancias heterogéneas que no tienen nada que ver entre sí. Seguro que os suena porque, bueno, os suena a Descartes, que es casi el máximo representante de esta idea. Bien, pues lo que defiende Sabuco contra o frente a ese dualismo antropológico es un monismo antropológico. La idea de Sabuco es que hay una unidad entre materia y espíritu. Define al hombre como un árbol al revés y lo define a partir de su descubrimiento, porque ella disecciona, en fin, a partir del descubrimiento de que es lo que postula, de que el cerebro es el principal órgano del cuerpo. El órgano responsable de toda la vida es el cerebro y el cerebro es también, dice ella, el asiento del alma. Esta versión se enfrentaba a la versión oficial que sostenía que el órgano vital por excelencia era el corazón, desde Aristóteles, como sabéis. Por tanto, Oliva Sabuco lo que está defendiendo, fijaos, es algo muy actual, podríamos decir, en el final del siglo XVII, y es que los estados fisiológicos pueden provocar o tienen mucho que ver, por lo menos, o condicionan los estados psicológicos y viceversa. Lo psicológico puede producir enfermedad. En la enfermedad y en la salud hay una relación extraordinaria, dice ella, con los afectos. Y esta filósofa lo está defendiendo al final del siglo XVI. Y no quisiera dejar de decir otra cosa, y es que el dualismo antropológico, esta idea de que materia y espíritu no tienen nada que ver, tiene mucha importancia o es la base de una idea también de un prejuicio muy importante, que es el antropocentrismo. El antropocentrismo es la visión del mundo también que considera que solo el ser humano es digno de consideración moral y por tanto de respeto. El antropocentrismo, al final, que deriva de este dualismo absoluto, de este dualismo entre cuerpo y alma, deriva en un desprecio absoluto por los animales no humanos y por la naturaleza. Frente a este antropocentrismo, lo que sostiene Oliva Sabuco es que de la misma manera que el cerebro es el asiento del alma en los seres humanos, también lo es en los animales que tienen cerebro. El alma racional no es la única que es responsable de las sensaciones. Los animales también tienen capacidad de sentir. Por tanto, si os dais cuenta, de una teoría médica, del cefalocentrismo, la idea de que el cerebro es el órgano motor, deriva una idea monista. No hay una diferencia entre cuerpo y alma, entre alma y espíritu. En el hombre materia y cuerpo están unidas, de lo que deriva una unidad de todo lo vivo, una continuidad entre todo lo que está vivo, entre la naturaleza y lo humano, o también podríamos decir la naturaleza humana. Y esto es lo que precisamente ha hecho que que Rosalía Romero considere que Oliva Sabuco es una de las precursoras del ecofeminismo, porque efectivamente en ella encontramos una crítica al androcentrismo, por todo lo que os he dicho antes, y una crítica al antropocentrismo, ¿no? Combinando en esta idea extraordinaria que nos ha hecho entender la gran filósofa de esta universidad, Alicia Puleo, esa idea del androantropocentrismo, porque el androcentrismo y el antropocentrismo tienen mucha relación. No me voy a extender, pero quiero que sepáis que hay otras filósofas que defendieron esta línea monista, podríamos decir, esta idea de lo vivo como algo unitario, que defendieron esta línea, por supuesto, fuera de España y que son extraordinariamente desconocidas, como por ejemplo Anne Finch Conway, que es Lady Conway, es una filósofa británica también del siglo XVII y de la cual solo conservamos una obra, Los principios de la más antigua y moderna filosofía. Y lo que defiende Lady Conway, Anne Finch Conway, en esta obra es extraordinariamente similar a lo que defiende Leibniz, Gottfried Leibniz, que es otro filósofo ilustrado importante al que me refería antes, porque
hay que saber, esto es lógico, que el canon filosófico está compuesto, está constituido por un grupo de filósofos, por una serie de filósofos, pero no son todos los que han filosofado. Quien hace el canon lo construye. Y hay otros filósofos que forman parte de la historia de la filosofía, pero que fuera de quienes nos dedicamos a la filosofía no son tan conocidos. Voy a hacer un pequeño inciso porque lo iba a decir al final, pero bueno, ya lo anticipo ahora. Yo, claro, que me muevo en el ámbito filosófico, doy por sabidas muchas cosas, o tiendo a pensar, ¿no?, que, bueno, pues que lo que yo sé, vamos, lo que yo sé, lo que yo estudio, que no sé nada, pero estudio mucho, lo que yo estudio se conoce. Pero hay que saber que la filosofía en realidad es un ámbito muy reducido. La mayor parte de la gente, como mucho y en el mejor de los casos, sabe de filosofía lo que estudia en segundo de bachillerato. Y casi ni eso, porque la historia de la filosofía, como sabéis, ha sido una asignatura extraordinariamente maltratada por las últimas leyes educativas. Ahora ha vuelto a ser obligatoria en esta nueva ley, pero antes era solo optativa para una modalidad de bachillerato, porque los científicos, ¿para qué van a saber estas cosas? Cuando Newton está haciendo filosofía natural, ¿para qué van a estudiar el alumnado que estudia filosofía, la modalidad de ciencias y tecnología? ¿Para qué va a estudiar filosofía? Bueno, pues la mayor parte de la gente no sabe quiénes son los filósofos más importantes, pero quienes conocen, se acercan a la filosofía, lo máximo que saben es el elenco de filósofos que damos en segundo de bachillerato y que explica, por ejemplo, a Descartes y no a Spinoza o a Leibniz, dos grandísimos filósofos que no sostuvieron un dualismo antropológico, o no tan tajantemente, que no sostuvieron una visión mecanicista desde esta perspectiva que fue al final la que triunfó, en definitiva, sino una visión mucho más orgánica, ¿no?, que permitía hablar de todo lo vivo como algo que está unido. Bueno, pues el hecho es que muchas de las filósofas desconocidas también lo son, porque haciendo filosofía, produciendo filosofía, se alinearon, digamos, con la versión, por decirlo así, muy vulgarmente, con la versión que perdió y que no fue, digamos, la hegemónica y no fue la que se implantó. Lady Conway, igual que Émilie du Châtelet, nos permiten defender con otra filósofa española, Concha Roldán, que efectivamente en la filosofía moderna, en la Edad Moderna, hubo una auténtica filosofía producida por mujeres. Los filósofos, Leibniz, de quien os he hablado ahora, conoció las obras de Lady Conway y las alabó su inteligencia y se sabe, la citó, y esto es muy importante por lo que voy a terminar diciendo, se sabe que las utilizó y que las conoció, pero en realidad estas mujeres no eran una amenaza para los grandes hombres sabios. Las mujeres sabias no eran una amenaza, porque las mujeres no podían acceder al espacio donde se transmitía el conocimiento, que es donde estaban ellos, las academias, las sociedades científicas y las universidades. Las mujeres tenían otro espacio, las mujeres sabias tenían otro espacio, que eran los salones. Es un espacio muy particular que también me encantaría extenderme un poco, pero no voy a entrar en ello. Un espacio a medio camino, un espacio fronterizo, dice Oliva Blanco, otra investigadora del Seminario de Feminismo e Ilustración, a medio camino entre lo público y lo privado, porque las mujeres que regentaban esos salones no lo hacían como en una función, como tarea doméstica, digamos, no eran mujeres cultas, pero desde luego los salones se celebraban en las residencias de estas mujeres, es decir, era el ámbito de lo privado. Los salones literarios del siglo XVII se llaman literarios, pero en realidad estaban reflexionando sobre cosas importantísimas. De hecho, Concha Roldán, por ejemplo, sostiene que estos salones literarios del XVII son los responsables de que la querella de las damas, de lo que se está tratando y pensando en la querella de las damas, esta cuestión de la dignidad de las mujeres, la humanidad de las mujeres, salga del ámbito teológico y se convierta en un asunto de opinión pública. O sea que, y los salones literarios del siglo XVII son literarios filosóficos en el siglo XVIII. Hay un libro de Alicia Puleo, Los ideales ilustrados, que os recomiendo, porque hay muchas versiones de la ilustración donde habla precisamente de la importancia de los salones que fueron dirigidos por mujeres sabias. Voy a volver un poquito, voy a ir un segundo atrás, ya casi voy a terminar, para referirme a otra filósofa que ha sido históricamente considerada como literata, porque otro de los mecanismos de exclusión o de los mecanismos para expulsar a las mujeres de la historia de la filosofía es simplemente no considerarlas filósofas, expulsarlas de la disciplina propiamente y considerarlas literatas.
Marie de Gournay, no sé si la conocéis, fue una filósofa, seguro que sí, una filósofa francesa. También nos situamos ahora, volvemos a la mitad del siglo XVI, mitad del siglo XVI, mitad del siglo XVI, última, segunda mitad del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, que dirigió un salón literario que tuvo también bastante afluencia y que trataron temas muy importantes. Como estoy sosteniendo, lógicamente, la experiencia vivida la obligó a pensar qué representaba el ser mujer en este mundo masculino en el que ni siquiera el acceso al conocimiento le estaba posibilitado, porque ella fue también, una vez más, autodidacta y también consiguió permanecer soltera. Bueno, en 1622 escribe sobre la igualdad de hombres y mujeres, que es un texto que lo podéis encontrar en internet, es relativamente breve, os recomiendo que lo leáis porque de verdad que es una perla, donde sostiene que la diferencia entre los sexos es únicamente física y ofrece argumentos de todo tipo para contrarrestar las falacias de todos los teólogos y filósofos que están sosteniendo la inferioridad de las mujeres. Para ello recurre incluso a una interpretación alternativa de la Biblia, a una interpretación oficial. Bueno, no me voy a entretener en esto, pero sí que quiero deciros una cosa, porque es verdad que parece que las cuestiones más políticas del feminismo se producen con posterioridad, pero también es verdad que Marie de Gournay en esta obra aborda la cuestión de la relación entre las mujeres y el poder, sobre todo a partir, o como digamos, lo que está criticando es la ley sálica, y a lo que apela es a las regentes, como muchas mujeres durante muchos años han mostrado sobrada capacidad para dirigir un Estado durante la minoría de edad de sus hijos. Bien, un poquito después de esta obra escribe otra, otro texto, Las quejas de las mujeres, donde defendió también la igualdad entre los sexos. Fijaos, Marie de Gournay defendió la igualdad entre los sexos, se interesó mucho por la alquimia en un momento en que ambas cuestiones eran ciertamente controvertidas. Y otra, que es lo último que quería decir, otra de las razones por las cuales se conoce más a Marie de Gournay es por su relación personal con Michel de Montaigne, el gran filósofo teórico que escribe sus ensayos. De hecho, Marie de Gournay es la responsable de la tercera edición de los ensayos de Montaigne, que se publica póstumamente después de la muerte. Marie de Gournay es considerada por Michel de Montaigne hija adoptiva, fille d'alliance. Ya siento, Cristina, estas pronunciaciones tan malas que hago, que estando tú aquí, pero bueno, vale. Michel de Montaigne la llamó así, fille d'alliance, la hija adoptiva, era una hija de alianza, ¿no? Michel de Montaigne era mucho mayor que ella, me parece que él tenía 55 años, bueno, había una diferencia de edad considerable. Os podéis imaginar la cantidad de interpretaciones malévolas que sugirió la relación entre una joven intelectual soltera, además, que no se quería casar, y un reputado filósofo francés, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque otro de los grandes mecanismos para expulsar a las mujeres de las genealogías en todas las áreas es la difamación, el insulto, la calumnia. Además, seguro que os suena el caso de Isótano Agarola, quiero terminar para que podamos comentar más, pero es que la difamación es algo que se repite a lo largo de la historia. Y fijaos que estoy hablando deliberadamente del siglo XVI-XVII, y voy al siglo XIX para hablaros un poco de la gran filósofa Flora Tristán, que es otra gran desconocida fuera del feminismo, y yo diría incluso también que fuera de los ámbitos intelectuales, políticos, desde la izquierda. Flora Tristán es una filósofa clave en el socialismo utópico. Es una figura clave, precursora del socialismo científico. Es una precursora del internacionalismo, del asociacionismo. Y fijaos hasta qué punto la experiencia vivida influye en sus reflexiones, que quiero contaros. No quiero tampoco, de hecho a mí nunca me gusta hablar de la biografía, pero es que claro, en este tema que a nosotras nos ocupa aquí, la biografía de estas mujeres es extraordinariamente relevante para lo que teorizan, extraordinariamente relevante.
Flora Tristán nace, es hija de un coronel de la Armada Española que es peruano, nace en una familia acaudalada. Digamos que sus primeros 4 años de vida vive en la abundancia, pero a los 4 años su padre se muere. Entonces viven en Francia, todo su patrimonio se pierde, la República no les concede nada. Entonces pasa de la abundancia a la miseria más absoluta. Entra a trabajar en un taller litográfico, el dueño del taller se enamora de ella y la madre la obliga a casarse con semejante personaje, André Chachal, que es una auténtica fuente de desdichas. Por supuesto, este señor, su esposo, la maltrató física y psicológicamente, intentó asesinarla e intentó violar a su propia hija. Y esto no son anécdotas. Estos son datos contrastados por lo que os voy a decir. Pensad el contexto en el que estamos situándonos. Es el contexto en el que el Código Napoleónico de 1804 considera a las mujeres casadas, a muchas, esto seguro que os suena, a las más mayores, porque esto lo hemos vivido en este país hace demasiado poco. Las mujeres casadas son absolutas menores de edad, no pueden firmar un documento, no pueden hacer nada sin el permiso del esposo. Seguro que sabéis que el adulterio, es que claro, yo digo esto, 1804, que es el Código Napoleónico, 1810, 1816, y es que yo me voy a la España, no en la que nací, pero en la que nació mi madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, sabéis perfectamente que el adulterio era un delito con una carga penal, con una sanción muchísimo más grave para las mujeres que para los hombres. El divorcio estaba prohibido desde 1816. Bueno, pues en esta vida tan extraordinariamente terrible, Flora Tristán decide separarse. En 1825 decide separarse y viaja a Perú. De esto voy a hablar inmediatamente, porque de lo que venía hablando, si recordáis, es del recurso a la difamación para desprestigiar la producción y a la figura, a la persona, que son argumentos además extraordinariamente falaces de las filósofas. Os digo que el esposo de Flora Tristán la intentó asesinar e intentó violar a su propia hija. Bueno, pues obviamente es denunciado y en el juicio el abogado defensor, que es otro abogado reputado, de esto tampoco voy a hablar ahora, el abogado defensor del esposo utiliza pasajes de la obra de Flora Tristán para acusarla por inmoralidad. Claro, nosotros aquí en el mundo en el que vivimos, nosotras aquí en el mundo en el que vivimos, sabemos que hoy por hoy acusar a alguien de inmoralidad no tiene ningún rendimiento jurídico, pero en el siglo XVIII, en el siglo XIX sí, para acusarla de inmoralidad. El hecho es, como estoy diciendo, que la experiencia vivida en leyendo y estudiando a Flora Tristán, cada vez lo tengo más claro, la experiencia vivida es imprescindible. Las mujeres han tematizado y han reflexionado acerca de la desigualdad de los sexos y han tenido que reivindicar la igualdad entre los sexos porque han sufrido en sus propias carnes no solo la exclusión y la expulsión, sino, como en este caso, directamente la violencia. La violencia, cuando no, por supuesto, entre medias de estos dos, el desprecio, la difamación, el olvido. Bueno, Flora Tristán, como os digo, decide separarse en 1825 y se va a Perú, al país de su padre, con la intención de reclamar la herencia de su padre, porque, como os digo, están en unas condiciones extraordinariamente miserables, podríamos decir. La experiencia vivida es muy importante por los viajes, pero también por los contactos que tiene con los grupos de pensadores a los que ella más admirada. Ella se forma, también es autodidacta, que a mí no me canso de destacar el mérito que tiene formarte por tu cuenta y luego ser capaz de escribir estas cosas. Ella se forma en los ideales ansimonianos y de ellos admira profundamente y se identifica profundamente con 3 principios o 3 ideas fundamentales: la crítica al matrimonio, la libertad sexual, que esto es interesante, y para lo que nos interesa fuera del ámbito feminista, la importancia que le concede el socialismo utópico a la asociación, al asociacionismo. Pero claro, lo que se encuentra es que una vez más tenemos que constatar el abismo entre teoría y práctica. Es una traición de sus admirados pensadores, porque cuando Pierre Enfantin, un discípulo de Saint-Simon, que es el máximo líder, digamos, del movimiento, no sé si llamarlo movimiento, cuando Saint-Simon muere, organiza su comunidad. Y lo primero, bueno, organiza su comunidad
y prohíbe el acceso de las mujeres. Por tanto, las ideas que a ella le habían movido, digamos, le habían impactado, se encuentra que cuando son llevadas a la práctica, en realidad, vemos ahí, son androcéntricas, es decir, cuando están hablando de los iguales, como en la Revolución Francesa, el Club de los Iguales de Babeuf, no son los iguales la mitad masculina de los iguales, porque la humanidad no considera a las mujeres como iguales a los hombres. Me refería ahora, como os digo, como os decía, a los viajes. El viaje que hace a Perú después de separarse es muy, muy importante en su vida porque le permite entrar en contacto directo con la esclavitud. El primer lugar donde entra en contacto con la esclavitud es en Cabo Verde, en Praia. Y ahí, por ejemplo, y ella lo cuenta desgarradoramente, además, observa cómo las mujeres esclavas se ven abocadas a dejar morir a sus hijos retirándoles la leche, por ejemplo. Estas experiencias directas impactan profundamente en una persona que estaba conformando sus ideas y las tenía muy, muy claras. El hecho es que en el año 1838, vuelve a París en el 35, en el año 1838, publica un texto, fijaos, en el 35, perdón, dije en el 38, en el 35 publica este texto: necesidad de dar buena acogida a las mujeres extranjeras. Su viaje a Perú le sirvió para darse cuenta de que las mujeres migrantes, cuando se encuentran solas fuera de sus países de origen, tienen que ser ayudadas de alguna manera. Un poquito después, en el año 1838, publica Peregrinaciones de una paria, y un par año 1938 me voy a detener un segundo, porque en Peregrinaciones de una paria es donde cuenta esto de las esclavas que tiene donde cuenta su primer contacto, digamos, con la esclavitud. Y donde anticipa una idea de la que os quiero hablar después, porque para ella la esclavitud no es lo peor que ha visto. Esto os lo voy a decir después. En este mismo año 1838 publica una novela, Memphis, o Historia de un proletario. Publica también, y en esto me quiero detener, escribe una demanda, una petición que eleva al Congreso de los Diputados, a la Cámara de los Diputados, solicitando la abolición de la pena de muerte. Y esa solicitud la acompaña de un texto, un breve texto de 8 páginas, donde sostiene que las prisiones son una auténtica escuela de delincuencia. Y lo que propone como medida es la educación para prevenir el delito. No suena a nuestra Concepción Arenal, por ejemplo, ¿no? La educación para prevenir el delito y unas penas acordes al delito que desde luego no sean la muerte. Por tanto, fijaos, las cuestiones acerca de las que reflexiona Flora Tristán son la esclavitud, proponiendo su abolición, la delincuencia, las prisiones, porque hay otro viaje muy, muy importante que realiza a Londres. Seguro que muchas habéis leído Los paseos en Londres. En esta obra que publica en el año 1840, para mí es una joya, porque ahí conoce a Anne Wheeler, otra filósofa también muy desconocida, que junto con William Thomson publica otro texto muy importante, también muy conocido en el ámbito filosófico, la demanda de los derechos de la mitad de la raza humana, que somos las mujeres. Conoce a Anne Wheeler y de su mano conoce lugares absolutamente marginales en la gran ciudad que ya es Londres, como un psiquiátrico, asilos, prostíbulos, también cárceles y prisiones. Entonces, esta obra, Los paseos en Londres, contiene una extraordinaria reflexión en torno a la institución del matrimonio. Y en este momento ella está pensando en las mujeres de clase media y alta, pero también dirige sus reflexiones a estos grupos de los que os estoy hablando, a los grupos más marginales que se encuentran en los asilos, en las prisiones, en los hospitales psiquiátricos, y empieza a darse cuenta ya aquí de que su centro de atención tiene necesariamente que ser el obrero. Aquí, en Los paseos en Londres, en el año 1840, es donde ya empieza a exponer que el trabajo por asociación, esto es una cita textual, el trabajo por asociación es el único que puede preservar de la opresión y del hambre. Porque aquel viaje a Perú, gracias al cual Flora Tristán conoció de primera mano la esclavitud, le sirvió, junto con el viaje a Londres, le sirvió para tener dos
condiciones de explotación, de opresión, de lo que queráis decir, de todo lo peor, y para que valorara la condición del proletariado británico, inglés, londinense, como peor que la de esclavitud. Fijaos, en Paseos en Londres, Flora Tristán escribe: la esclavitud no es a mis ojos el más grande de los infortunios humanos desde que conozco al proletariado inglés. El esclavo está seguro de su pan para toda su vida y de cuidados cuando cae enfermo, mientras que no existe ningún vínculo entre el obrero y el amo inglés. Si no tiene obra por entregar, el obrero muere de hambre. Si está enfermo, sucumbe sobre la paja de su pobre lecho, a menos que, cerca ya de morir, sea recibido en un hospital, porque esto es un favor ser admitido ahí, en los hospitales. Fijaos, el proletario inglés vive en condiciones de precariedad incluso peores que las de esclavitud. Bien, esto es muy importante porque seguramente la obra más conocida de Flora Tristán, por lo menos fuera del feminismo, bueno, no, dentro del feminismo también, es Unión Obrera, que publica en el año 1843. Y aquí, aunque me alargue un poco, quiero... me estoy alargando ya, lo sé. ¿Me permitís un segundo? Todo lo que quieras. Gracias. Pero es que quiero detenerme en otra cosa, porque, bueno, ya que me dais hasta un micro, lo quiero decir. Unión Obrera es una obra que, como os digo, publica en el año 1843 y la escribió en 6 semanas. Mary Wollstonecraft escribió su Vindicación de los Derechos de la Mujer en muy pocas semanas. Creo que son 6, pero no lo quiero asegurar, en muy pocas semanas. Una de las acusaciones, o deficiencias, digamos, que se les achaca a las filósofas es que sus reflexiones no son sistemáticas, que sus obras no son lo sistemáticas que parece que exige la disciplina filosófica tan rigurosa. Claro, yo aquí no puedo evitar soliviantarme, porque con las condiciones de vida de Flora Tristán, solo faltaba que además tuviera tiempo de producir una obra sistemática. Las obras sistemáticas las pueden producir quienes solo se dedican a pensar, quienes viven, porque para eso les pagaban, de pensar y de publicar lo pensado, quienes no tenían otra cosa que hacer. Es que ni siquiera estoy hablando, fijaos, de las tareas domésticas que a todas nos llevan mucho tiempo. Estoy hablando de condiciones de vida absolutamente trágicas, en las que Mary Wollstonecraft, que supongo que sabéis que también tuvo un intento de suicidio, las condiciones de vida de estas mujeres que produjeron estas obras, no, es que bastante tenían con sobrevivir. Entonces, en mi opinión, criticarles o achacarles falta de sistematicidad tiene hasta un punto de malevolencia, porque producir los textos que produjo Mary Wollstonecraft, por poner este ejemplo, o lo que escribió Flora Tristán, tiene mucho mérito, porque lo que están haciendo no solo es proponer ideas, lo que están haciendo es refutar determinadas ideas, lo cual exige leer, entender y ser capaz de identificar dónde hay que contraargumentar. Eso lleva mucho tiempo. Y estas mujeres lo estaban haciendo al mismo tiempo que se preocupaban de comer o de que no las mataran, en el caso de Flora Tristán. Por tanto, no me parece un dato absurdo o poco relevante que Flora Tristán escribiera Unión Obrera en solo 6 semanas. Me parece que es importante. Bueno, Unión Obrera tiene un capítulo específico dedicado a las mujeres, que se titula precisamente ¿Por qué menciono a las mujeres? Y aquí en esta obra ya sí se dedica fundamentalmente, toma como objeto de su reflexión a las mujeres obreras. Y fijaos, lo que hace es identificar, y esto a mí me parece muy importante, establecer una relación directa entre la negación social de las mujeres a la educación y su explotación económica. Es decir, en la raíz de su explotación económica está la negación del acceso al conocimiento, la negación de una educación para las mujeres. Entonces, esta idea es lo que ha permitido que Ana de Miguel, la gran Ana de Miguel, que es una filósofa española que ha estudiado mucho y sabe mucho de Flora Tristán, haya entendido o haya considerado que Flora Tristán es
la filósofa que representa el giro de clase del feminismo ilustrado, porque sigue manteniendo las tesis del feminismo ilustrado, pero ya está pensando, explícitamente pensando en las mujeres obreras y por tanto en todas las mujeres. Por cierto, todo lo que yo sé de Flora Tristán se lo debo a Ana de Miguel, bueno, a todas las que ya lo han pensado, como os podéis imaginar, Ana de Miguel, Flora Tristán, y como citar es muy importante, ya veréis por qué, quiero recomendaros esta antología de Ana de Miguel y de Flora Tristán, que ha sido reeditada recientemente en el año 2022, Flora Tristán, Feminismo y Socialismo, que tiene textos, una selección de textos muy pertinentes y que además tiene un estudio introductorio de Ana de Miguel y de Rosalía Romero, que son dos filósofas a las que me estoy refiriendo todo el rato, que es extraordinario. Vale. Bueno, pues Unión Obrera es una obra en la que explícitamente Flora Tristán recoge como propuesta la constitución de una clase obrera. Y esta idea, como sabéis, es la idea clave o angular del socialismo científico. Claro, la versión oficial sostiene, bueno, Engels, por ejemplo, fue muy crítico con el socialismo científico porque consideró que no había sido capaz de detectar el funcionamiento, el mecanismo oculto del capitalismo y por tanto, al no detectar la clave, la raíz de la cuestión, pues no se podía neutralizar. Engels consideró que Marx era el que había detectado, el que había identificado el mecanismo de perpetuación o de funcionamiento, vamos a decir, del sistema capitalista. Y de hecho, así lo hemos sabido y lo hemos estudiado todas, la plusvalía, ¿verdad? Efectivamente, Marx utilizó el término plusvalía, desarrolló el concepto, pensó en el concepto, pero es que Flora Tristán, no en Unión Obrera, sino antes, en Los Paseos en Londres, escribe lo que os voy a leer. Dice, el obrero inglés se encuentra enteramente al arbitrio del capitalista fabricante. Este puede por largo tiempo satisfacer la demanda sin cambiar la ley del obrero. Y fijaos, el beneficio de la fabricación es enteramente para el fabricante y el obrero no tiene sino el pan para sus 14 horas de trabajo. Este es el concepto de plusvalía. Flora Tristán no utilizó el término, pero sí manejó el concepto. Y aquí tenemos, en el año 1840, y aquí tenemos, y casi concluyo, otro mecanismo estrella para expulsar a las mujeres de la historia del pensamiento. No citarlas, no consignarlas en sus textos y en sus escritos, cuando ellos mismos pueden utilizar, de hecho han utilizado conceptos que las filósofas pensaron e idearon y que a ellos, por cierto, les han resultado muy rentables teóricamente. Claro, no podemos saber con seguridad si Marx y Flora Tristán se conocieron. Todos los estudios, que hay muchos, en torno a la figura y al pensamiento de Flora Tristán y de Marx, sostienen que hay una influencia innegable en la obra de Marx en las reflexiones de Flora Tristán. No podemos saber si se conocieron, pero sí que podemos saber una cosa, que hay datos que sí que son significativos, que a lo mejor no nos permiten demostrar, pero bueno, nos pueden inducir a estar bastante seguras de lo que queremos decir. Arnold Ruge es el hombre con el que Karl Marx funda los Anales franco-alemanes, que se publica un solo ejemplar, que es un número doble, se publica en el año 1884. Arnold Ruge, y esto sí se sabe, está registrado, conoció a Flora Tristán y participó en muchas de sus reuniones. Por lo tanto, como mínimo, es razonable suponer que a Karl Marx le habrían llegado de manera directa o indirecta las reflexiones de Flora Tristán. Es más que razonable suponerlo. Esto del no citar, y creo que es importante mencionarlo porque os he dicho que me voy del siglo XVI, incluso antes, al XX y no he llegado al XX, pero voy a llegar al XX con un caso. Esto del no citar a las filósofas, por eso si os dais cuenta, las filósofas feministas se citan continuamente, no, es que no me quiero arrogar el rango de filósofa ni muchísimo menos, pero se citan entre ellas. Porque es que somos muy conscientes de que el no citarnos, el no citar a quienes han producido reflexiones filosóficas es una condición casi inevitable para facilitar su borrado absoluto de la historia del pensamiento.
María Zambrano, que es una filósofa que ha sido rescatada muy recientemente, cuando digo muy recientemente, os digo muy recientemente, ahora a principios del siglo XXI, fuera del ámbito filosófico es cuando se le ha dado a conocer, es una filósofa del siglo XX que acuñó un concepto fundamental, el de esperanza, que es un concepto, bueno, una categoría humana fundamental. Ella misma escribe en unos papeles, en unos textos inéditos, que tuvo tuvo que asistir a la publicación de un libro de Pedro Laín Entralgo que se titula La espera y la esperanza, donde no la citó ni una sola vez, ni una sola línea de todo un libro dedicado a la esperanza, una categoría que había sido pensada antes que por Laín Entralgo por María Zambrano, ni una sola línea menciona el nombre de la filósofa. Por tanto, fijaos que he hecho un recorrido histórico y a lo que me he referido es a los mecanismos de exclusión para sostener que las filósofas no han sido registradas en la historia del pensamiento porque, entre otras cosas, lo que han pensado no se considera propio del género humano en su conjunto. Porque el hecho de pensar lo que pensaban las ha expulsado del discurso que se supone que se refiere a lo universal. Porque pensar a las mujeres es salirse de lo propiamente humano. Y lo que he querido sostener es que no podían dejar de pensar a las mujeres y las relaciones entre los sexos porque estaban experimentando en carne propia lo que significaba una desigualdad material y simbólica. Y solo para concluir, para apoyar esto que estoy diciendo, esto de que pensar, lo voy a decir claramente, pensar feministamente, no sé cómo decirlo, el pensamiento feminista no, a día de hoy, sigue sin considerarse un pensamiento que sea nuclear, que se refiera a la humanidad en su conjunto. Porque estas genealogías sesgadas se siguen transmitiendo. Quería apoyar esta idea con lo último o lo penúltimo que os voy a decir, que es lo siguiente, lo último. Ya acabo, lo último. ¿Qué es lo siguiente? Muchos de los filósofos hombres que han reflexionado sobre las mujeres y sobre la igualdad entre los sexos no han pasado a la historia por sus aportaciones a la teoría feminista y al pensamiento feminista, sino por otras cosas. Me refiero, por ejemplo, a John Stuart Mill. John Stuart Mill, fuera del ámbito filosófico y desde luego fuera del ámbito feminista, es conocido por sus reflexiones acerca de la libertad. John Stuart Mill escribió ensayos filosóficos donde filosóficamente defendió la falacia de la naturaleza inferior de las mujeres, defendió teóricamente, sustentándose en principios filosóficos, la igualdad entre los sexos y, por ejemplo, pues defendió en el Parlamento británico la igualdad, el derecho al voto para las mujeres. Donde podía hacerlo, lo hizo. Pero John Stuart Mill, fuera del feminismo, no es conocido por esto. La filosofía no explica esta parte de su producción filosófica que es filosófica. Por tanto, lo que quería deciros es que la expulsión de las filósofas tiene mucho que ver con el hecho de que las filósofas, al menos antes del siglo XX, hayan reflexionado fundamentalmente sobre la cuestión de la igualdad entre los sexos. No podían no hacerlo y el hecho de que lo hicieran las ha expulsado del canon filosófico. Entonces yo, que me dedico a la educación, creo, y ahora sí que sí termino, que es fundamental entender el por qué hay que incluir a las mujeres en todas las genealogías del pensamiento. Porque lo que ocurre es que como no se sabe, con lo que nos encontramos es con que al final o no se explican o se explican mal. Y que al final parece que las recuperaciones de las filósofas en la historia consisten en hacer un catálogo de mujeres ilustres al estilo de los catálogos renacentistas. Y no es eso. Hay mujeres que filosofaron, que produjeron filosofía y también cuando filosofaron a propósito de la igualdad entre los sexos, estaban haciendo filosofía de la pura, por así decir. Nada más, muchísimas gracias. Yo os prometo que en mi casa siempre pienso, no voy a hablar más de 50 minutos, y es que al final pues me emociono, y perdonadme, nada más, una vez más. Encantadas porque es que además es que se nos ha pasado, dices 50 minutos. No sé ni no lo quiero ni mirar. Y la verdad, encantadas de que nos des estas estupendas clases magistrales de filosofía. Y es una tristeza, la verdad, que estamos en el primer cuarto del siglo XXI y parece que seguimos el mismo camino, sobre todo en el tema de la filosofía,
y las mujeres. Bueno, aquí ahora mismo tenéis la palabra todas y todos los que estáis aquí presentes, si queréis hacerle alguna pregunta a Marta. Bueno, yo te preguntaría, mientras vamos calentando, en el tema de la educación, que me parece muy importante lo que se estaba hablando de, sobre todo el tema de bachillerato y secundaria, que ahora ya, cómo realmente el alumnado sí que lo demanda, sí que lo espera, sí que, o para él ese alumnado es totalmente desconocido. Bueno, por supuesto que es desconocido, que es una cosa que a mí me sorprende año tras año, porque fuera del ámbito filosófico, por ejemplo, en historia, no sé, conocer a Alain de Gouges, es que no conocer estas aportaciones es tener una visión totalmente sesgada de la historia de la humanidad, ya no es una cuestión más que por rigor teórico, ¿no? Pero mira, hay una cosa que a mí me importa mucho subrayar, y por eso yo siempre defiendo que hay que conocer el pensamiento feminista. Lo que yo sostengo es que el pensamiento feminista tiene que formar parte de los estudios universitarios. De los estudios, tiene que haber asignaturas de teoría feminista y de pensamiento feminista en las universidades, porque de ahí al final es de donde salen los profesionales y las profesionales en todas las áreas, no solo en educación. Cuando el alumnado, y te lo digo por experiencia propia, cuando el alumnado entiende de dónde sale el feminismo, en qué principios filosóficos se sustenta, lo entienden pero perfectamente. Pero es que de verdad, no solo no hay un rechazo, sino todo lo contrario. El rechazo es a priori, digamos, porque ahora estamos en un momento muy particular. Además, el feminismo clásico está siendo despreciado por una parte y el feminismo en general está siendo atacado explícitamente desde la extrema derecha, que en la gente más joven tiene muchísimo predicamento. Es una cosa muy, muy preocupante, que no sé si sois conscientes, pero yo que estoy en contacto directo con gente muy joven, es para asustar. Por eso creo que yo que soy todavía así como muy ilustrada, creo que la educación es el único mecanismo para neutralizarlo. Por experiencia propia te digo que cuando el alumnado entiende qué es el feminismo como teoría, como parte de la filosofía, no solo no mantiene, o sea, no solo no expresa ningún rechazo, es que claro, es un movimiento filosófico, es un pensamiento filosófico como el empirismo, el racionalismo, no lo sé, que yo tengo que explicar en la Edad Media la demostración de la existencia de Dios de Tomás de Aquino, por ejemplo. Quiero decir, hay una variedad de temáticas que se abordan en Historia de la Filosofía que se comprende a la perfección. Y una vez que se ha entendido eso, es que yo creo que todo lo demás viene hecho. Hay un ejercicio que yo hacía, lo que pasa es que yo trabajé tantos años en el mismo centro que al final nos conocíamos todos y ya dejé de hacerlo porque ya sabían lo que iba a hacer. Entonces, cuando me encontraba con un primer grupo de alumnos, lo que hacía era ponerles o facilitarles un listado bibliográfico, como se citaba antes, porque si os habéis dado cuenta, ahora ya se cita con el nombre de pila, pues se ponía, yo qué sé, Amorós, C, ¿no? Y les daba un listado con los iniciales solo las iniciales de los nombres. Y claro, porque de manera inconsciente, todas y todos tendemos a pensar en nombres de hombres, no de mujeres. Y es verdad que en los últimos años, ya digo que tuve que dejar de hacerlo porque ya sabían el secreto, ya sabían el truco, ¿no? Pero es verdad que la tendencia a identificar los nombres de autores con hombres fue disminuyendo. Fue disminuyendo, eso es verdad, que están como más acostumbrados a que haya mujeres en las disciplinas. Pero fíjate que a mí hay veces que eso me parece hasta peligroso. Cuando incluimos a mujeres como si nada, parece que es que están ahí y que como que solo hay una, claro, que solo hay una y ¿por qué no hay más? Quiero decir, me parece imprescindible explicar las condiciones que explica que no haya mujeres y que cuando las hay sean muy pocas. Porque al final el alumnado se lleva una perspectiva, si no se hace crítica feminista, que es lo que quiero decir, si no se hace crítica feminista, no se puede entender, el alumnado se lleva una imagen totalmente distorsionada, porque lo que tienen es un catálogo de filósofos donde de repente, de un año a otro, aparecen filósofas, así, como si nada, como de la nada. Entonces parece que es normal, o sea, este alumnado que está empezando a verlo igual se puede extrañar, pero cuando pasen unos años y se encuentren a los mismos de siempre, Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, y de repente hay en el medio Aspasia, Hipatia, Olaam de Gouges y Mary Wollstonecraft,
pero Rousseau, ¿no? Los grandes, Kant, Marx, Simone de Beauvoir, María Zambrano. Antes de ayer, ya os digo, que es la primera vez que va a ser obligatorio en esta comunidad, porque en otras a Simone de Beauvoir y a María Zambrano ya las habían incluido, pero en esta nuestra comunidad no. Se van a llevar una imagen absolutamente distorsionada, porque parece que ha sido así siempre, ¿no? Como si las mujeres pudieran aparecer o se hubieran convertido en objeto en contenido del currículo por sí solas. Y hay detrás de esta ley, hay detrás un trabajo que también es importante que lo sepáis, muy importante, de la Red Española de Filosofía, que fue dirigida por María José Guerra y Antonio Campillo, ahora la dirige Concha Roldán. Es decir, hay mucho trabajo detrás para que por fin se incluyan como contenidos obligatorios a estas filósofas en esta ley. Pero también os digo una cosa, y no quiero ser pesimista, no quería yo terminar así de mal, pero el hecho de que sean contenidos obligatorios no garantiza en absoluto que se vayan a explicar. Eso ya lo sabéis, porque en general, pero las mujeres feministas sabemos perfectamente que una ley obligue a algo, cuando se refiere a las mujeres, no significa que se cumpla. Al contrario, el incumplimiento de la norma es la norma y no pasa absolutamente nada. En lo que se refiere a las mujeres, esto es así y vamos, en el activismo feminista lo vemos diariamente. ¿Y cómo se explica luego a las mujeres en esa perspectiva feminista que... Bueno, por supuesto, es que no quiero... Bueno, realmente Marta, maravillosa tu exposición y además es que parece que estuvieses hablando del momento presente, que eso es lo más grave también, ¿no? Es que hablo. ¿Verdad? Por varias razones, pues justamente por ir viendo todas esas condiciones que hace la omisión, ¿no? de las mujeres en todos los sitios, vamos, que hemos estado hablando de la filosofía, pero pues, se puede hablar de la pintura, de todas las manifestaciones culturales, sí. Genial. Y yo, pero vamos, te lo agradezco, pero felicito, porque claro, teníamos que tener una Marta en cada instituto, de todas aquí había por lo menos de parte de España, ¿no? En serio. Porque estoy tan de acuerdo en ese planteamiento, ¿no? En ver por qué condiciones, qué pasa. Es que pasa ahora mismo. Todo ese miedo y ese... no he ido a denunciar porque no me van a creer. Es que estamos en lo mismo. Justamente, ¿verdad? Y es que es todavía ahí repetido. Y yo me pregunto, ya lo último en estos días, ¿no? Cuando cogen de un periódico unas notitas y van y hacen una denuncia. Es que es inaudito. O sea, ¿cómo la justicia puede siquiera a trámite? Y con respecto al tema de la enseñanza, recuerdo hace unos cuantos años ya, oyendo a María Luisa Femeninas aquí en esta universidad, pues varios de los chicos decían, ¡guau! No teníamos ni idea de esto ni de que existiesen. ¿No? Claro. Estaba hablando de filosofía y de filosofía, ¿no? Es decir, que es muy, yo lo veo también, no soy nada optimista. No, es que están las cosas, sí. No quiero amargar, pero no están las cosas bien. También es verdad que para las mujeres las cosas nunca han estado bien, entonces eso, a ver si yo que vengo a contagiarme de optimismo con vosotras. Pero como eso ya lo sabemos, ya sabemos que... Es verdad que las cosas nunca han estado bien, pero estamos en un momento muy peculiar. Sí. Ya, pero fíjate, a base de estar siempre... Claro, y una de las cosas que a mí más me desesperanza es que efectivamente de todas las situaciones hemos salido, pero es que a todas volvemos. Sí. Esa es la cuestión, ¿no? El hecho de que estos mecanismos que hemos ido desgranando, ¿no? Sobre cómo se nos ha expulsado de lo importante, por así decir, y también del discurso, se siguen produciendo en el siglo XXI. Por ejemplo, en las sociedades formalmente igualitarias como la nuestra, porque las vueltas atrás en otros lugares del mundo son todavía peores, efectivamente, y son explícitas. Yo, como creo tan firmemente en que el único instrumento para cambiar la sociedad es, bueno, no sé si el único, pero desde luego es un instrumento potentísimo para construir otro modelo cultural, es la educación.
también soy muy partidaria, ya os lo he dicho muchas veces, como estoy muy desencantada cada vez que digo, que hablo así en público y todo el mundo me dice, es que la clave está en la educación. Y yo siempre digo, es que esta frase ya se ha convertido en algo que está vacío de contenido. Claro, es un mantra que nunca se traduce en nada y, chica, yo me voy haciendo mayor. Claro, pero es que llevamos toda la historia de la humanidad que la generación siguiente tenemos que vivir de lo que, quiero decir, que se nos han muerto nuestras ancestras en condiciones pésimas, ¿no? Pues, jolín, por eso yo también tengo muy claro que hay que promover cambios legales, cambios legislativos que hagan que la sociedad cambie su forma de pensar. Pero la educación no está solamente en las aulas, claro, desde mi punto de vista, y tú lo sabes, está también en los medios de comunicación. Claro. Cuando se está hablando de Ana de Miguel, y no se la llama filósofa, se la llama profesora de filosofía. Por ejemplo. Y cualquiera que llega por ahí, no voy a dar un nombre porque no quiero hacer publicidad, que tiene 22, 23 años, efectivamente, es estudiante de filosofía. La llaman filósofo, sin ningún problema. Porque ha escrito un libelo. Pues claro, es que en los medios debe haber también esa intención. Totalmente. Entonces, no sé, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, y yo me cuesta, bueno, quiero pensar que no estamos retrocediendo, pero que nos cuesta mucho avanzar por el momento y que estamos ahí frenadas y bueno, pues estamos resistiendo. Estamos resistiendo, para variar, por cierto. La educación fundamental, pero siempre y cuando se piense que no es solo instrucción. Desde luego, pero lo que sí que está claro es que ahí es que los centros educativos tienen un papel muy importante. Sí. Quiero decir con esto que ya no hablo de los currículos académicos, es que coeducar no es celebrar el día 8M haciendo globos, ¿entiendes? O una charla que viene de fuera. No, es que hay que formar a los profesionales y a las profesionales de la educación en teoría feminista, porque es la única manera de entender de dónde venimos, dónde estamos y, desde luego, cómo no podemos seguir. Entonces, la teoría feminista, yo siempre digo que hacerse feminista es muy doloroso, pero sobre todo cuesta mucho trabajo porque hay que estudiar mucho. Hay que estudiar mucho y es que además, en mi caso es casi al contrario. Yo llegué al activismo feminista desde la teoría, desde la filosofía. Entonces, hay que estudiar mucho y cuando yo acabé la carrera de repente me encontré el mundo entero por leer. Después de graduarme, el mundo entero por leer. Entonces, claro, es un trabajo muy costoso. Por eso, jolín, ¿cuánto me hubiera yo ahorrado si en lugar de conocer a Alicia Puleo justo después de graduarme la conozco en primero de carrera? Por ejemplo, si hay asignaturas de teoría, de pensamiento filosófico feminista en los grados universitarios, en todos los grados universitarios, pues la sociedad saldría educada de otra forma, ¿eh? Javi. Sí, yo estudié historia de la arte, ¿no? Lo que no entiendo es que, por ejemplo, como Castilla y León, un patrimonio espectacular, entonces, invertir desde lo que es los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las carreras de filosofía y letras, sin intentarlo con las carreras de lo que es ciencias, también, pues, si no hay presupuesto para unas carreras como estas que pueden dar unas salidas profesionales en las cuales hay que ejercer de ellas y en ellas están muchas mujeres, lo que no entiendo es eso, que no se oriente a la gente a estudiar esas carreras. Bueno, es que de lo que estás hablando hay otra cosa detrás muy importante, porque la filosofía es un ámbito, yo siempre sostengo que no son ni letras ni ciencias, es otra cosa, y es muy masculino. Pero en general, las ciencias sociales y las humanidades están absolutamente feminizadas, porque hay también otra cosa que es muy importante y que hay que hacer en los centros educativos, hay una segregación educacional importantísima. Hay como la coeducación en realidad, sobre la que llevamos hablando y hay materiales extraordinarios desde los años 90 del siglo XX en este país, en realidad nunca se ha llevado a la práctica, nunca, jamás. Son iniciativas, como digo al final, pues yo no me considero coeducadora porque me parece que hay que saber un montón, pero son iniciativas de fundamentalmente maestras y profesoras que casi como una cosa personal se ponen a trabajar sobre el tema. Pero hay un problema de segregación educacional que tiene que ver con lo profesional muy, muy importante. Las sociales, las ciencias sociales o las humanidades son tan de mujer como de hombre. Quiero decir, es un poco esa dualidad del entendimiento mujeril que le decían a Teresa de Cartagena, bueno, otra que también cuestionaron su autoría, ¿no?
yo no creo de verdad que se esté invirtiendo en nada en estudios de humanidades. Cero, nada. Pero también creo que se está haciendo, fíjate, en este intento de mitigar un poco o de poner un parche, que es lo que se hace, a esta segregación educacional, se celebra, por ejemplo, el Día de la Niña y la Ciencia, es decir, de lo que estamos hablando mucho. Esto es un día que hay que celebrar en los centros educativos, es el 10 de febrero, se celebra mucho esta idea de que las mujeres también pueden ser matemáticas, las mujeres también pueden ser físicas, las mujeres pueden ser pueden dedicarse a las ciencias. Pero no hay un día quiero decir, no se hace el camino inverso. No se plantea la posibilidad de que los chicos estudien o se dediquen a las ciencias sociales y a las humanidades. ¿Por qué? Por lo de siempre. Como las humanidades y las ciencias sociales son un campo extraordinariamente feminizado, está desprestigiado. Lo que tocamos las mujeres, en lugar de convertirse en oro, es una carencia del sistema, pero que también es muy funcional al sistema. Quiero decir, el hecho... Total... No. De hecho, ponerte a estudiar estas carreras es casi garantía de que si quieres trabajar y vivir de ello hay que opositar para ser profesora y luego ya si eso, haces la tesis, piensas y hecho, ¿no? Pero para sobrevivir, ¿no? Eso ya se sabe. Pero es que a mí también me parece que esto nos lleva a una reflexión mucho más profunda sobre cuánto de funcional es para el sistema socioeconómico y político en el que estamos que no haya muchas ciencias críticas, que es lo que son las ciencias sociales y las humanidades. Al final, no quiero, que esto al final se graba, no quiero, por supuesto, insultar a nadie ni despreciar los conocimientos científicos que, en fin, yo admiro muchísimo a los ingenieros, pero al final un ingeniero está centrado en resolver determinados problemas, no en pensar cuáles son las implicaciones de los problemas. Entonces, este sistema no necesita filósofos ni filósofas ni historiadores del arte, porque al final la historia del arte te la cuenta la inteligencia artificial. Entiéndeme lo que quiero decir, ¿no? ¿Me entendéis lo que digo? No, sí lo son, por todo. Se interesan por todo. Sí, pero los verdaderos científicos no son ingenieros y sobre todo no son, habrá ingenieros científicos, no quiero decir nada, pero no son conocidos, no sé cómo decirte, no tienen una repercusión pública como la pueden tener, claro, son humanistas, claro, porque el saber es saber y el conocimiento es conocimiento. Y Newton hizo filosofía de la naturaleza, que hoy es física, pero es que se está estudiando hoy la filosofía de la naturaleza que hizo Newton. El saber es saber. Entonces, yo te diría eso, que no se invierte para nada en este tipo de estudios, porque tampoco interesa tener a una población, yo creo, que hay un interés detrás que... Ya, claro. Y de todas formas las inventoras, porque mira que hay inventoras mujeres a lo largo de la historia, pero fíjate que muchas te das a pensar en algunas y dices, bueno, es que inventaron algo por necesidad casi propia, ¿no? De habilidades. De solventar el día a día. Claro, o sea que prácticamente todavía, como decías tú, que de una manera autodidacta, es que a mí eso me parece tan meritorio. Exactamente, o sea que es increíble que de la nada que te pongas a intentar el wifi, el lavaplatos, algo de mecánica, de coches, por necesidad propia de salir de facilitarte la vida, en definitiva, porque nadie te la pero facilita. también totalmente olvidadas y desconocidas. Yo recuerdo que muchas de ellas en la época de la pandemia, que aprovechamos ya estar confinadas y a mirar y tal y cual, empezamos a sacar un montón de nombres de mujeres que a lo largo de la historia habían inventado totalmente, te quedas de la nada, porque desconocido totalmente. Claro. Bueno, pues son las 9:15. Si no hay ninguna otra pregunta más, yo recuerdo que la siguiente ponencia que va a venir Nuria Coronado Sopeña va a ser el día 24, ¿vale? Y también saludo también a la gente que nos está siguiendo por Instagram, agradecerles también que estén allí. Y bueno, os esperamos para el día 24. Yo quería hacer una pregunta, es la primera vez que vengo. Sí. No sé qué es
La Escuela de Pensamiento Feminista. Así es como se llama. Hemos titulado... ¿Pero se llama el qué? Las jornadas que están organizando. Sí, la jornada. Es que pensé que existía algo. No, esta es la tercer año que hacemos la Escuela de Pensamiento Feminista en María Teresa León, que te lleva ese nombre porque también queremos reivindicar el nombre de María Teresa León, también muy olvidada a lo largo de Desconocida, totalmente desconocida, que claro. conocía más a su varón marido. Claro. Es el título de las conferencias que vais a hacer. Sí, se llama Escuela de Pensé que Pensamiento existía Feminista. algo aquí. No. Nada, aquí no existen escuelas, Teresa, no. Ahora mismo este título es Filósofas en la Historia y la No, Política. ya. Y el siguiente será de las periodistas olvidadas de Nuria Coronado Sopeña, que será también aquí en esta Facultad de Filosofía. Vale. La última ya es a últimos de mayo, ya diremos porque es en la Facultad de Educación. No os olvidéis, no os vayáis. No vengáis aquí. Exactamente. Vale. Y eso, pues nada, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias por venir una tarde de viernes aquí a escuchar. Gracias. Exactamente, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, pues ya está. Pues oye, te tengo que preguntar una cosa. Dime.